Bueno, estamos en comunicación con Hugo Jerez de CTA Santa Cruz. Hugo, ustedes han presentado y nos ha realmente preocupado esta situación del hospital regional. A veces es difícil tener desde una localidad vecina como San Julián contacto con gente que trabaja en el hospital. ¿Cuál es la situación y a qué se refiere esta nota que ustedes han presentado? Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Encantado. Mirá, nosotros venimos desde la CTA, bueno, desde hace tiempo reclamando por diferentes situaciones que ocurren en los hospitales, no solamente de Gallegos, sino en los hospitales de la provincia, tanto como la CTA, como cuando formé parte de APROSA, de AMIEM. Creo que es un reclamo permanente. Hoy, puntualmente, esto tiene que ver fundamentalmente con una tarea que es fundamental para nosotros los gremios, que es la protección de los trabajadores, ¿no? En este caso, la protección de la salud de los trabajadores. Nosotros habíamos solicitado, ¿no?, como se venía solicitando en el resto del país, los elementos de protección, los hisopados, o sea, todo lo que fuera, toda herramienta que fuera importante para la protección de la salud del trabajador, ¿no? El distanciamiento, el no hacinamiento, digamos, en lugares, en sectores laborales, digamos, lo que un poco dice la lógica y el sentido común de esta pandemia que nos está afectando a todos, ¿no? En ese sentido, desde un principio del reclamo, veíamos que fundamentalmente lo que no había o no hubo, creo, en toda esta pandemia fue organización. La responsabilidad viene de arriba, de arriba para abajo, digamos, porque el primero que, digamos, comenzó con las pautas, digamos, para el manejo dentro de las organizaciones, como es un hospital, fue el Ministerio de Salud a través de una resolución, que es la resolución 645 del año 20, que es de abril de este año, en la cual daba pautas no solo para la gente, para los trabajadores, para las organizaciones, en función de lo que se debía o que recomendaban ellos que se debía ir haciendo durante la pandemia. Obviamente muchas no escapan a lo que hemos escuchado en todos los medios, que todos los días repetimos nosotros mismos. Pero fundamentalmente había un par de cuestiones que eran interesantes. Una era, recomendaba que se llamara a los representantes, delegados o de los trabajadores para conformar comités de acción o de crisis dentro de cada hospital o dentro de cada organización. Nosotros ese es uno de los puntos que veníamos reclamando, porque nos parecía fundamental que la participación de cada uno de los trabajadores de los diferentes sectores, administrativos, camilleros, médicos, enfermeros, que conforman los que van a trabajar en la primera línea y en la segunda línea de esta pandemia, de la cual conocemos bastante poco y solamente sabemos que debemos distanciarnos, debemos usar barbijo y debemos tener mucho cuidado en no contagiarnos, ¿no? Mientras el COVID, no produjo muchos pacientes o no hubo muchos contagios, la situación se iba manejando, se iba acomodando. Pero bueno, evidentemente, cuando se hizo esta explosión, lamentablemente en Río Gallegos, o lamentablemente en cualquier lugar, ¿no?, de la provincia, se vieron los defectos, ¿no? Es como todo siempre. Y los defectos son esa falta de organización, esa falta de gestión dentro de la salud provincial y de los hospitales. ¿Por qué digo los hospitales? Te había comentado que el Ministerio de Salud delegó en las direcciones de los hospitales el manejo de la pandemia en cada lugar. Y eso es como librarle al azar a que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que, evidentemente, obviamente, el sistema de salud, a través de los médicos, está preparado, digamos, de alguna manera, para dar respuesta a esta situación. El tema es que se tomaron diferentes decisiones. En algunos lugares había sobreprotección, donde había poca gente, en otros lugares había menos protección, o no estaban los insumos, en otro lugar se tomaban decisiones de usar super equipamientos de protección, con el valor, obviamente todo esto entra el valor de los insumos, el valor de insumos descartables es caro en general, pero bueno, evidentemente en esta pandemia era necesario proveer a todos los trabajadores de todos los elementos necesarios y de acuerdo al trabajo el nivel de equipamiento necesario, ¿no? Y por supuesto no solamente repartirlo, sino dar la capacitación para saber cómo colocárselos, cómo sacarlo y cómo terminar haciendo su descarte, ¿no? También esta situación no implicaba solamente eso, sino que nosotros solicitábamos, a medida que iban creciendo, sobre todo en otros lugares del país, la
el hisopado para hacer los PCR, que por ahí el estudio que se hace para determinar un COVID es el PCR. Entonces, cuando se implementó en Gallegos el PCR, vino el equipamiento, se armó el laboratorio, después se armó en Esamic, se armó en Caleta Olivia, ahora en estos últimos tiempos. Entonces, creíamos que era más fácil o menos complejo porque no había que derivarlo a Buenos Aires o a otros lugares para poder hacer. Entonces, se podía haber empezado a hacer, sobre todo los trabajadores que estaban más cerca del COVID, que formaban la primera línea, hisopados o estudios preventivos, ¿no? Eso es lo que se solicitaba. Bueno, de todas estas cosas, la verdad, lamentablemente, una cosa implica a la otra. El haber conformado en su momento un comité de crisis hubiera hecho que estuviéramos informados de la cantidad de equipamientos que había, de los defectos, de los problemas que había en la implementación, de los protocolos de COVID para el personal de salud. Se hablaba de que ni siquiera el COE en Río Gallegos se reúne como debiera reunirse. Mirá, yo del COE desconozco, la verdad, no sé si tienen los profesionales suficientes, si están en capacidad de tomar decisiones, lo desconozco, no lo podría decir. Yo puedo hablar dentro del hospital, lo que ocurre, dentro del hospital no existió nunca, existió una bajada de línea de parte del ministerio, algunos puntualmente. Y hoy por hoy lo que nos pasa es que tenemos dentro del hospital personas que lamentablemente se han contagiado. ¿Hay profesionales contagiados al día de hoy? Hay enfermeros, hay administrativos y hay algún profesional contagiado. Por ahora, esas personas le ha dado positivo y se ha aislado a todos los contactos que tenían dentro del trabajo, ¿no? Pero bueno, claro, creo que alrededor de unas 40 personas están aisladas dentro del hospital. Esto hace que haya menos personal también, mucho menos personal. Obviamente, ese es el tema, ese es un problema complicado. Por eso salieron corriendo a buscar médicos a Puerto Santa Cruz o a otros lugares, y el colegio de médicos ha salido a pedir médicos que no trabajan en el sistema de salud para confortar. Uno creía que todo esto ya estaba previsto de antes, no salir corriendo en esta situación. ¿Ustedes han presentado esto al gobierno provincial o al Ministerio de Salud? No, esto lo hemos presentado puntualmente a nuestro hospital. Bien. Hay otras notas del principio del COVID que se presentaron en el Ministerio de Salud. No nos llamaron nunca, obviamente. Hoy cuando se presenta esta situación, de la cual obviamente, y acá vamos al otro punto, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de que hayan ingresado un montón de gente a la provincia sin que tuviera los controles necesarios, ni el seguimiento necesario? La responsabilidad es absolutamente del Ministerio de Salud. El seguimiento, el control de la persona que tiene que sostener una aislación de 14 días obligatoria, en un hogar, en un hotel o a donde sea, para evitar la posibilidad de que haya un contagio a otra persona. Esto lo tienen que cumplimentar. Claro. Y si no, a veces pasa también que por alguna urgencia necesitan venir al hospital o por alguna cosa, se le hace los PCR antes de venir, se le hace los PCR al ingresar, y hasta que no tienen los resultados, la persona no se mueve de la aislación. Eso es en los casos de necesidad por algunas tareas que hay que hacer, obviamente. Pero esto tiene que ver justamente con los controles serios y responsables que debió hacer el Ministerio de Salud con respecto a los ingresos a la provincia, en la cual no solamente, por supuesto, el Ministerio de Salud es responsable, sino ahí tiene que estar el Ministerio de Seguridad, la policía. Exacto. Y todo en las fronteras. ¿Sí? La salud tiene que hacer el seguimiento, tiene que ver si los papeles que le piden, el protocolo que le piden se cumple con el conocimiento técnico de la parte de salud. Y esto evidentemente no ocurrió porque si la gobernadora de la provincia no hace que todo el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y todo trabajen en la forma correcta, la responsabilidad es directamente de ella. Esto es así. Y si hay personas que no cumplen con lo que debieron hacer, con lo que escribieron en un decreto, lo que está escrito en un decreto, el problema es que esas personas deberían irse. Lamentablemente, nosotros como sector salud venimos peleando hace años de separarnos de una negociación que se hace en una paritaria central de la administración pública, ¿no? Evidentemente no le conviene al gobierno, no le convendrá a algunos gremios de que esto se haga, porque nosotros necesitamos discutir salud, necesitamos discutir el sistema de salud, necesitamos discutir las condiciones de trabajo de salud, necesitamos discutir los salarios de salud, necesitamos discutir la jubilación del sector salud, necesitamos también discutir cómo debe funcionar un sistema de salud provincial. Todas estas discusiones evidentemente no se pueden hacer en el marco de una paritaria de una administración central, no se puede, porque tienen otra temática, representan otros sectores, fundamentalmente administrativos, ¿no? Y lo nuestro es un trabajo muy técnico. Nosotros tenemos desde
la persona que recoge los residuos patogénicos y se los da a la municipalidad o los manda a quemar a través de una empresa privada, hasta el neurocirujano que tiene que operar, o hasta los chicos hemodinamistas que están salvando todos los días vidas, porque están todos los días salvando vidas, siguen trabajando y operando, todos los días patologías cardíacas, salvándole la vida a mucha gente. Y esto es silencioso, pero ocurre dentro del hospital, conviviendo con el tema del COVID, ¿no? Claro. Es otro tema grande de discusión, ¿no? ¿Hasta cuándo va a poder sostenerse el hospital sin funcionar completamente? Volviendo puntualmente a lo del convenio, ha habido una oferta salarial para toda la administración de un 20%, un 15% que se cobraría en julio y un 5% que se cobraría en septiembre, o sea, un 5% más. Esto implica en un empleado de salud administrativo unos 6.000 pesos, una cosa así, que no es mucho. Y en un médico podrá llegar a 14.000, 15.000 pesos, digamos, y que tampoco es mucho, porque no ha habido aumento salarial en 2016, porque los aumentos que se han obtenido de 2016 para acá han sido a la baja, o sea, no han respondido a la inflación y a la canasta básica de la provincia. Así que bueno, siguen los reclamos. Hoy creo que por esta situación estamos todos abocados a dar una mano en lo que es la salud, pero los reclamos siguen, el malestar sigue, y otra cuestión que es importante es el hecho de las guardias. Este hecho de las guardias se ha compensado durante muchos, nosotros peleamos mucho contra la guardia, como una compensación del salario. En salud, como en otros sectores se dará de otra manera, se compensa la falta de aumento salarial a través de guardias en negro, o sea, plata en negro, claro. Guardia. Entonces te pagan un porcentaje de plata en guardias, que no son guardias, pero te compensan el salario. La verdad es que esta es la realidad de lo que está pasando. Eso se ha ido aumentando y aumentando, y si vos ves el presupuesto que hay de guardias anualmente en Santa Cruz, es cada vez más. Cada vez parece que es un 30 o 40% del salario la guardia. Es plata en negro, o sea, no sirve para la jubilación, no sirve, y la verdad que no es real. Entonces se ha ido tapando esa situación. En esa vorágine, los aprovechadores de las guardias han producido este tema en Río Gallegos, porque, bueno, ¿cómo controlás algo que el mismo gobierno lo ha hecho incontrolable al adjudicárselo en compensación de salario? Entonces, el lugar y la discusión es la paritaria sectorial de salud salarial. Ese es el lugar de discusión de toda la problemática salarial y de la confección del convenio, que hace 11 años que estamos con el convenio colectivo sectorial y que no se ha terminado. Evidentemente no hay intención de que eso termine. Eso sería para nosotros una herramienta, si está medianamente bien hecho, para igualar, mejorar y hacer una carrera en la cual la capacitación, el esfuerzo y por último la antigüedad sean los parámetros para una carrera que es necesaria y fundamental hacerla.